Bienvenidos y bienvenidas a Libros al Aire, un programa en el que nos interesa acercar a nuestra audiencia a la manera en que se piensan, conciben y construyen los libros. Hoy vamos a conversar con Claudia Palma en torno a su libro Me puse a jugar de narco, mujeres, tráfico de drogas y cárcel en Costa Rica. Me acompaña Alexander Jiménez como conductor también del programa y vamos a comenzar hablando un poco sobre el trabajo de Claudia. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Etnografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctora en Antropología por la Universidad de Barcelona. Trabaja sobre temas relacionados con la exclusión, la marginalidad y la desigualdad sexogenérica y étnica. Y ha trabajado en una serie de proyectos y programas dirigidos a mujeres socialmente excluidas. Además, es investigadora y docente de la Universidad de Costa Rica y actualmente es directora de la Escuela de Antropología. Bienvenida, Claudia, a nuestro programa Libros al Aire. Bienvenida, queridísima. Muchísimas gracias. Quisiéramos comenzar con una idea muy hermosa que está al principio de tu libro, Claudia, que es que las mujeres con las que trabajaste, decís, te prestaron su historia de exclusión para que vos pudieras llevar a cabo un sueño de inclusión. ¿Podrías hablarnos de esa peculiar operación que alimenta este libro? Bueno, ligero inicio. ¿Qué les puedo decir de eso? Las historias de estas mujeres, sí, son historias de una gran exclusión social, que han sido carentes de oportunidades, a pesar de que tenemos un país con un discurso sobre la educación y el trabajo, pero a pesar de que eso existe, ellas no han tenido las oportunidades para poder acceder a eso. Entonces, para mí fue muy importante darme cuenta que yo sí había accedido a las oportunidades, que no solamente el país, sino incluso mi propio núcleo familiar, donde mi mamá es el núcleo central de todo esto, me había podido ofrecer y me había enseñado cómo acceder a eso. Entonces yo me siento producto de haber accedido a esas oportunidades que otras personas no tuvieron y que por diferentes razones de la vida decantaron en estas historias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que me siento, soy producto de ese espacio en donde en algún momento no existía nada y lo que estaban eran oportunidades para poder recurrir a ellas y yo tuve la oportunidad de sí poder accederlas. Entonces, y ellas no. Sí, de hecho yo quería hacer un comentario sobre esto, Claudia. Este es un libro sobre mujeres encarceladas por traficar pequeñas cantidades de drogas ilegales, pero también es un libro sobre vos. En el fondo, es un libro en el que tu historia también aparece como una especie de contrapunto, ¿verdad? Esas otras historias. Y esas de las cosas que a mí me parecen más llamativas de este libro. Y el comentario tiene que ver con una vieja tradición moderna según la cual cuando alguien quiere pensar un asunto no tiene que hablar de sí misma, de sí mismo. Cuando Kant comienza la crítica de la razón pura, utiliza una frase en latín que lo que significa es: de nosotros mismos, de nosotras mismas, callamos. Uno no tiene que hablar nunca de sí misma, de sí mismo cuando escribe algo serio. Este trabajo es muy serio y es un trabajo en el que vos también estás ahí comprometida. Eso a mí me encantó de tu libro y me encantaría saber también si hay ahí una apuesta consciente, ¿verdad?, sobre esto. Vos sos una antropóloga, yo creo que ahí también, ¿verdad?, esta es una pregunta que tiene que ver con tu oficio también. Claro. Yo siempre he dicho que los trabajos tienen que tener un alma.
para que tengan una luz. O sea, uno tiene que sentirse muy cómodo haciendo eso. O sea, hay que optarlo, es una apuesta consciente, pero inconscientemente uno no sabe a dónde lo va a llevar adentro de uno mismo. Estas temáticas siempre me han llamado la atención, creo que por mi propia historia, definitivamente, ¿verdad? Porque es un estira y encoge de cómo salir adelante. Y probablemente ahí me estaba viendo a mí, pero estaba también viendo principalmente a las mujeres que estaban alrededor de mí, las que me criaron, ¿verdad? Mi mamá, mi abuela, mis tías, que sus vidas fueron un estira y encoge muchísimo mayor al que yo tuve, porque tuve las oportunidades que ellas no tuvieron. Entonces, a través de las mujeres que están acá, porque también fue una decisión quedarme solamente con las historias de las mujeres. Este fue un trabajo de campo que implicó muchas voces y de manera consciente dije, me quedo con estas voces. Me quedo con estas porque primero no puedo abarcarlo todo. Si quisiera, tuve la intención de querer profundizar, yo no sé si eso está ahí, o sea, yo lo veo objetivamente, pero no sé lo que ve la persona que lo lee, ¿verdad? Pero fue una decisión consciente de decir, acá hay algo que necesitamos conocer más sobre estas historias de las personas y, por supuesto, a mí me implicó un trabajo muy, muy fuerte adentro. Cuando yo estaba escribiendo, muchísimas veces tuve que parar porque yo decía, no pueden existir tantas historias juntas que hablen de tanto dolor, de tanta desigualdad, pero también o sea, podía ver que ellas a través de lo que hacían querían salir adelante, aunque fuera una actividad no reconocida e ilegal, ¿verdad? Hay algo en lo que dice Alexander y que tiene que ver también con tu respuesta, que a mí me parece muy atrevido en este libro, que es que a partir del contacto con estas mujeres, vos revisás tu pasado, digamos, o tu procedencia de clase, tu historia de vida, pero hay una voluntad por colocar eso dentro del libro, por no excluirlo. Comenzás el libro hablando de eso, de las redes de afecto que te sostuvieron, que te permitieron acceder a estas oportunidades. Quiero machacar con la pregunta que hizo Alex. Esa sí es una decisión consciente, no borrar esa biografía del libro. Y como decía él, tiene que ver también con el oficio etnográfico, como lo entendés vos. Sí, sí, sí. Pero esto último me pasó al final. ¿Cómo? Vamos a ver, yo estaba revisando las historias. Primero, la etnografía te tiene que implicar. O sea, es algo donde está cuerpo, alma, corazón, conciencia, pero además con la decisión tajante de que es un proceso metodológico muy serio, ¿verdad? Pero es imposible desligarse de lo que contienen esas historias en términos emotivos. Entonces uno está ahí, es muy difícil, o sea, principalmente cuando se hace un trabajo implicado, digo yo, ¿verdad? Que fue como yo lo viví así. Tal vez otras personas dicen, bueno, aquí faltó esto no es una etnografía tradicional, de que entonces tendría que haber estado en la cárcel yo misma ahí un montón de tiempo, o convivido con estas personas en el proceso de la venta de drogas. Pero hay una implicación muy grande. Después uno tiene que separarse para poder mirar esas historias y tratar de construir este mapa que se trata de relatar, ¿verdad? Y yo, claro, ahí iba viendo esto que podría decir de mi propia historia o de mi historia familiar, que se estaba entrelazando. O sea, yo sabía que había una conexión. Pero principalmente cuando cuando tengo como un poco el mapa más claro, y hay un tema que es muy importante para mí que tiene que ver con la resistencia, que es precisamente la dedicatoria que le hago, que se la hago a mi madre, que es una lucha y una resistencia, que es lo que yo veo de forma paralela entre las historias de ellas, las historias de las mujeres de mi familia, que es una lucha y una
resistencia, y una resistencia con muchísima dignidad, a pesar de que lo que hayan decidido hayan sido cosas diferentes desde la legalidad. Vamos a seguir conversando sobre esas estrategias de resistencia que piensa Claudia Palma en su libro Me puse a jugar de narco, mujeres, tráfico de drogas y cárceles en Costa Rica. Vamos a ir a la pausa. Seguimos en Libros al Aire conversando hoy con nuestra invitada Claudia Palma, quien nos está conversando sobre su libro Me puse a jugar de narco, mujeres, tráfico de drogas y cárcel en Costa Rica. Sigamos por ahí, Alexander, con justamente el asunto de la cárcel. Hay una serie de estigmas sociales a propósito de la gente que está en la cárcel, una serie de preconcepciones sobre las que también queremos conversar con Claudia. Sí, sí. Este libro es un libro que se pelea, digámoslo así, contra esa voluntad de estigmatización, de humillación contra las personas encarceladas, en este caso contra estas mujeres que sufren la cárcel. Y a mí me parece una decisión en el libro muy valiosa, porque en un país como este, en realidad en todos los países, la gente que está en la cárcel es imaginada como escoria, como no humana, como lo peor de lo peor. Y yo a veces pienso en ciertos nombres, por ejemplo, en ciertos políticos de este país, y yo digo, no, la escoria no está en la cárcel. Exactamente. Y en tu libro hay una cantidad de evidencias efectivamente de la dignidad de estas personas. A mí me gustaría que comentes algo acerca de eso. En los espacios de la cárcel que tuve la oportunidad de conocer, me encontré, a la gente común y corriente que está en la calle. En realidad, no, siempre pensamos, sí, que son esos otros, que son los malos de la película o las malas de la película. Y yo decía, no hay ninguna. El primer día que yo llegué y puse un pie en la cárcel, que fue en la cárcel de mujeres, yo dije, no hay ninguna diferencia entre estas señoras, las personas que yo conozco, mis propias mujeres, y las mujeres que tengo alrededor del barrio, no hay ninguna diferencia entre ellas, mi tía, la abuela, la mamá de un amigo o una amiga mía también, porque también hay muchísimas mujeres muy jóvenes, la mayoría son mujeres muy jóvenes, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que hay un barrote en el medio y un delito por el cual fueron imputadas. Este caso es un delito económico, y para mí los delitos económicos están en la gama de optar por ellos por un tema de pura dignidad, ¿verdad? Hay una transacción económica que es penalizada, pero lo moral que está ahí es lo que la sociedad concibe sobre las sustancias ilícitas. Para muestra un botón, toda la discusión que hay ahora alrededor del cannabis medicinal, ¿verdad? Entonces, pareciera que el estigma se va a mover, ¿verdad? Porque es una barrera, no está fijo, es una barrera muy permeable. Entonces, pero nunca se mueve hacia las transacciones económicas realmente importantes de una sociedad. Es decir, esos nunca van a la cárcel. Esos nunca van a la cárcel, esos nunca van a ser cuestionados. Cuando nosotros pensamos en la gran economía del tráfico, no podemos creer, o sea, a mí me cuesta creer que la persona consumidora, la que está en la calle, pensemos en un estereotipo muy concreto, alguien alrededor de calle 8, consumidor de piedra o consumidora. Esa no es la gente que sostiene la economía del tráfico, no es la que sostiene la macroeconomía del tráfico, sino que son todos estos usuarios de cuello blanco, ¿verdad? Por dar una imagen, que tienen un consumo cotidiano, comillas, no problemático para la sociedad. Esos no están en la cárcel, esos no son cuestionados ni son mal vistos, pero estas personas sí. Pero además esta gente que está en la cárcel, algunas son personas consumidoras, pero muchas no, ellas están haciendo una transacción, que son las que se trabajan en el libro. Y
la cárcel está llena de gente de la vida cotidiana. Y yo quiero contar una anécdota. Una vez, una muchacha que estaba ahí con su hija nos cuenta que había una persona de la policía penitenciaria, una mujer, que las trataba muy mal, que las humillaba constantemente, ¿verdad? Que las trataba así como una escoria, como un estorbo. Esa persona de la policía penitenciaria la agarraron introduciendo droga a la cárcel precisamente para que las mujeres la vendieran. Es muy fuerte. Adentro de la cárcel hay un gran tráfico de sustancias. Y ella llegó a estar presa, ¿verdad? Junto con esas otras mujeres que trataba mal. Y ella me dijo a mí, me dice, Claudia, el único requisito para estar acá adentro es estar allá afuera. O sea, diciéndome, cualquier persona puede llegar a un centro penal. Nosotras estamos aquí por una cuestión muy fortuita, ¿verdad? Sí, tomaron una decisión, esa decisión la llevó al centro penal, pero hay mucha gente que toma esas decisiones y que no están en el centro penal y que no las vemos mal. Así es. Vamos a ir a una breve pausa y tras esa pausa vamos a seguir conversando con Claudia Palma sobre su libro Me puse a jugar de narco, mujeres, tráfico de drogas y cárcel en Costa Rica. Seguimos con Libros al Aire. Hoy estamos conversando con Claudia Palma sobre su libro Me puse a jugar de narco, mujeres, tráfico de drogas y cárcel en Costa Rica. Continuamos con la cárcel. Hay otra apuesta más en este libro que en algún momento explicitas, y es que el libro o la historia que cuenta el libro no es la historia sobre la cárcel, no es una historia sobre la cárcel, es una historia sobre estas mujeres. También nos decías que en algún momento te decantaste por dar voz a esas mujeres en detrimento de otras voces con las que también dialogaste a lo largo de la etnografía. ¿Cómo fue ese proceso justamente de decantarte por esas voces dentro de todos los tópicos posibles que había en esta etnografía? Yo lo narré así, lo dije, lo introduje porque no quería que se tuviera la expectativa de que era una vivencia o un relato específicamente sobre la cárcel, además porque hay mucho morbo sobre la cárcel, ¿verdad? Claro. Entonces, es un relato de historias de mujeres que pasaron por la cárcel. ¿Eso qué significa? Que esas historias estaban teñidas de su experiencia por la cárcel, pero además de su experiencia por el tráfico. Cada quien decide narrar la historia como decide narrarla, independientemente de cómo la haya vivido, ¿verdad? Mi apuesta desde la etnografía, ¿cuál es? Creerla, ¿verdad? Esa es parte de mi trabajo, creerlo y ponerlo en contexto. Cuando hay tantas historias que se repiten alrededor de un mismo tema, como la cárcel, como el tráfico, como sus decisiones, entonces empiezan a existir coincidencias que uno dice, bueno, o sea, si hay tantas historias que coinciden ahí, esto se acerca mucho más a la realidad. Claro. Entonces, eso también es lo mágico de la etnografía, ¿verdad? En términos metodológicos. Entonces, es inevitable que la cárcel esté ahí presente, porque ellas recuerdan su delito por la penalización. Esta historia sería diferente si habría trabajado con mujeres que están en el delito y no pasan por la cárcel, porque la cárcel se convierte en un miedo a dónde llegar. En ellas es el miedo de que llegue ahí y lo que eso implicó para ellas, para su familia, para sus hijos y sus hijas, porque muchas de ellas dejan a sus hijos pequeños. Además, ellas reconocen el estigma de la cárcel. Eso es muy interesante, para mí era muy interesante, porque ellas saben que están cometiendo un delito, es un delito, vamos a ver, en algún momento hay una idea de si es un delito duro o un delito suave, ¿verdad? ¿Cuál es esa concepción? Pero ellas no lo piensan como un delito, ¿verdad? Ellas dicen, yo no soy una persona delincuente, yo lo que vendo es drogas, ¿verdad?
o algo que está estigmatizado. Y además las tuve que vender. Y además, ¿verdad? Además las tuve que, o sea, recurrí a esto como una salida muy al borde de caer, ¿verdad? O sea, esas mujeres habían pasado por trabajos muy mal remunerados, vendiendo cosas en la calle, haciendo comida. O sea, la gente a veces cree que el tráfico es una actividad fácil, que no lo es, pero que además la gente lo toma como desde el inicio, ¿verdad? Y no es así. Entonces, estas historias sí están teñidas por la cárcel, que es un espacio es el último reducto de la exclusión social, en realidad. Sí, eso Claudia, yo te lo iba a preguntar porque vos decías que en tu experiencia con estas mujeres no veías diferencia con la experiencia que has tenido con las mujeres de tu familia, estoy seguro que con tus amigas, pero han pasado por la cárcel. O sea, esa tiene que ser una experiencia que marca profundamente porque la cárcel es una máquina destructiva. Es absolutamente destructiva, así es como lo definen. Dicen, bueno, yo no soy la misma persona después de estar ahí. Pero hay también algo muy interesante que es la diferencia entre en el espacio carcelario para mujeres y los que son para hombres. De verdad que hay una crueldad infinitamente mayor en las cárceles para hombres. Es así, también por cómo está concebido la estructura carcelaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la figura del delincuente es una figura masculina. La cárcel se crea para albergar a estas personas, comillas, delincuentes. En cambio, la cárcel para mujeres, si bien es cierto, en este país estamos muy lejos de tener un modelo carcelario que reúna todos los requisitos para atender la condición de las mujeres en sí misma, es muy diferente a la de hombres. No quiero decir que sea menos suave, porque igual es muy represiva, es muy dolorosa. Hay algo que para mí era asombroso y es cuando ellas decían, acá siempre hay ruido. ¿Verdad? O sea, es vivir constantemente en el ruido, nunca tienen un espacio de silencio, están en su covachita, como le llaman, porque entonces están en una parte de la cama, en el camarote, y lo cierran, a veces ponen sábanas para sentirse aún más recluidas, pero está sonando el tele, la otra está gritando, están llamándose, siempre hay ruido, siempre hay luz. Sí. Entonces, eso a cualquier persona la saca de su cordura, ¿verdad? O sea, imaginémonos nosotros y nosotras mismas querer buscar un espacio de descanso. Sí, sí. Además de eso, la ironía de la cárcel, en este caso, es que para muchas de ellas se convierte en una vía para la inclusión, porque es el espacio donde pueden estudiar. Ajá. O es el espacio donde dicen, bueno, yo aquí me puse a trabajar en la costura porque hice esto y esto. Entonces, es realmente una gran ironía, ¿verdad? Estás en el espacio que más te excluye a nivel social porque te saca absolutamente de todas las redes, de afecto, de la vida cotidiana, de todo, pero ahí encontraste algo que no tuviste, aprender a leer y a escribir. Eso es algo que a mí me destrozaba. Claro, eso me parece muy interesante, me parece uno de los hallazgos muy reveladores del libro, y es que explica cómo la cárcel finalmente es una institución que coagula una serie de relaciones sociales. Es decir, que la gente, como decías antes, es una cuando entra a la cárcel, otra cuando sale de la cárcel, y que en verdad lo que la cárcel expresa o reúne son una serie de creencias morales, una serie de decisiones legales, una serie de recorridos vitales de las personas, y eso tiene que ver con tu decisión de no hacer de la cárcel la protagonista del libro, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, sí, la cárcel no es la protagonista, pero uno la ve como protagonista en tanto el daño que le causa a las personas, ¿verdad? O sea, hay un daño que es innegable. Yo puedo decir algo, bueno, por supuesto yo soy de las personas que cree absolutamente en las redes sociales. Para mí las redes es lo que
podría lograr que una persona sea o no violentada, cometa o no un delito, ¿verdad? O sea, muchas de esas mujeres silenciaban sus necesidades, incluso nadie en la familia a veces sabía que estaban metidas en el tráfico, y luego ellas se daban cuenta que si hubieran echado mano de esas redes tal vez no habrían llegado ahí. Entonces, en tanto esto, estas mujeres se sostienen entre ellas, son mujeres sosteniendo mujeres, pero en las cárceles de hombres son mujeres sosteniendo a esos hombres que están encarcelados. ¿Qué pasa cuando las mujeres salen? La gran mayoría siguen teniendo esta red de apoyo familiar, vínculos, sus propios hijos. O sea, el tema de la maternidad para mí es fundamental, a pesar de que no es un tema que explore en el libro, pero es fundamental para el sostener a estas personas. Con los hombres pasa todo lo contrario. O sea, el impacto de la cárcel es tan fuerte, tan denigrante, que luego a veces salen y no tienen estas redes de apoyo. Y entonces se convierte realmente en algo que ellos mismos dicen, o sea, ¿qué otra cosa realmente voy a hacer? Con esto terminamos el episodio de hoy. Nos reencontramos pronto acá en Canal 15 con más Libros al Aire. Siga con la programación de 15 UCR.